Y hoy tenemos el poder del arrepentimiento, ¿verdad? Una de las cosas más importantes para nosotros en realidad es cada día vivir arrepentidos, ¿no? Honestamente tenemos una lucha entre la carne, o sea, nuestra naturaleza caída, y el Espíritu de Dios, ¿no? Que es el que verdaderamente nos pide que nosotros caminemos recto con el Señor. Y el poder del arrepentimiento es el tema de esta mañana, porque honestamente cuando uno se arrepiente, eso tiene un poder tremendo, ¿no? Dentro de lo que el Señor nos ha enseñado. Y en el Salmo 51, simplemente como un comentario, no quiero que vayas ahí, pero el salmista David, que como básicamente había pecado, había fallado, él pide perdón y se arrepiente del pecado, ¿no? Ustedes saben hasta dónde esto sucedió, ¿no? Que David pensó que podía ocultar el pecado que había cometido, pero no fue así, porque el Señor mandó un profeta para denunciar ese pecado. Bien dice la Escritura, ¿no? Que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Son dos pasos, ¿no? Confesar el pecado y apartarse del pecado. Dice que el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y lo mismo es con las naciones, lo mismo es con las familias, lo mismo es con personas, ¿no? En particular, como en el caso de David. Y la oración del Salmo 51 es una oración de arrepentimiento que honestamente nos toca a todos, ¿no? Porque David revela realmente su tristeza, ¿verdad? Porque le falló a Dios. Había una diferencia entre dos hombres, ¿no? Estaba el rey Saúl, que fue antes que el rey David, y David, ¿no? Y creo que hay dos tipos de hombre, hay dos tipos de mujeres en este mundo. Y son así, precisamente como Saúl o como David, ¿verdad? David, aunque le costó arrepentirse, pero se logró arrepentir. Pero Saúl nunca se arrepintió, ¿verdad? Él simplemente no pudo arrepentirse, no se sabe por qué. Lo mismo que Judas, ¿no? Dice que cuando él vio todo el relajo que había armado y haber vendido al Señor, dice que fue y quiso devolver el dinero que le habían dado, pero solo hizo eso, nunca llegó al punto de poder llorar y arrepentirse porque le había fallado al Señor. Y eso es malo, hermanos, eso es malo porque hoy en día, hoy estamos viviendo y en nuestras oraciones no va incluido, Señor, perdóname, ¿verdad? Y la Biblia dice que nosotros siempre fallamos, ¿verdad? Pero no sé, es como que se va haciendo no sé, un callo, ¿no? En el corazón, se va endureciendo el corazón, por decirlo así, de tanto fallarle al Señor que no tenemos la habilidad de arrepentirnos. Y yo pienso que es necesario. Cuando Jesús apareció, cuando Juan el Bautista apareció, ese fue el mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y a veces que como predicadores vemos que el problema que hay en la tierra es la falta de arrepentimiento, la iglesia tiene falta de arrepentimiento y hay ciertas predicaciones que son extremas, ¿no? Por ejemplo, algunos círculos cristianos creen que uno no debe poner énfasis en que Dios te bendiga materialmente, ¿verdad? Entonces, viene siendo como una esclavitud a la pobreza, por decirlo así, ¿no? Y no les gusta que nadie haga énfasis en que Dios bendiga materialmente a una persona. Pero te voy a decir que Dios bendice materialmente a las personas. Eso lo dijo bien claro el Señor. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Y cuáles cosas estaba refiriéndose? El Señor se estaba refiriendo al techo, a la comida, a la ropa, al vestido, que es de lo que mucha gente se preocupa, ¿no? Mucha gente se preocupa de no producir, de perder el trabajo, de no comer, de no poderse vestir. Y el Señor, como es un buen motivador, el Señor ha motivado a su iglesia para que nosotros podamos creer que Dios nos bendice. Está bien que hagamos énfasis, ¿verdad?, en no caer en avaricia, ¿no? Porque tú sabes que la codicia es el deseo de las cosas que otra persona tiene, ¿no? Eso es el codiciar, ¿no? Tampoco podemos vivir así codiciosamente y mucho menos avariciosamente. La avaricia es diferente a la codicia. La avaricia es el apego desmedido a las cosas materiales, ¿no? O sea que básicamente
si no tienes lo material, eres materialista, pues, ¿no? Y tu vida está basada en la cartera que tú compras, en los zapatos que te pones, en el carro que manejas. Eso es avaricia, ¿no? Y la gente se apega tanto a las cosas materiales que dice la Biblia también que la avaricia es idolatría. O sea, es lo mismo ser idólatra que ser avaro, ¿verdad? Pero independientemente de este extremo, Dios quiere bendecirte, Dios quiere sanar tu tierra, Dios quiere proveer lo que necesitas. Y esto es indudable, pues porque Dios lo enseñó, ¿no? Aunque muchas personas son radicales en el sentido de que dicen, no, dice, Dios solo te da bendiciones espirituales, ¿no? Entonces eso espiritualizan el evangelio y bueno, básicamente viven una pobreza, ¿no? Y la Biblia dice que Cristo se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos, ¿verdad? O sea, Dios te va a bendecir. Dios bendijo a Abraham, Dios bendijo a Jacob, Dios bendijo a Isaac, Dios bendijo a todos sus hijos y Dios va a bendecir a su pueblo ahora. Eso es una realidad, aunque nuestro énfasis no está, por supuesto, en las bendiciones y en las cosas materiales. Pues sabemos que el dinero, por ejemplo, solo es un instrumento, ¿no? Que se puede utilizar para comprar ciertas cosas, ¿no? Y alcanzar ciertas cosas, especialmente para poder predicar el evangelio, porque si no tenemos plata, no podemos predicar el evangelio, ya que plata es lo que incluye, ¿verdad? El poder pagar programas de radio, programas de televisión, pagar mortgages, comprar edificios, pagar seguros, mantenimiento, etcétera, etcétera. O sea, eso es precisamente la razón por la cual tenemos que pedir que Dios nos bendiga, precisamente porque el Señor quiere que nosotros hagamos su obra. Amén. Eso es definitivo. Así que no es malo pedir que el Señor te bendiga materialmente si tu corazón está puesto en la obra de Dios, porque Dios te va a dar para ti y te va a dar también para poder dar en la obra de Dios. O pongámoslo al revés, Dios te va a dar para que le des a Dios y te va a dar suficiente y te va a sobrar para que tú tengas todo lo que tú necesitas, tú y tu familia, ¿no? Y que suceda en tu vida como sucedió en la pesca milagrosa, ¿no? Que dice que ellos tenían tanto peces, habían pescado tanto que se llenó la barca de ellos y tuvieron que llamar a otras barcas para también poder ayudar con la pesca que habían hecho. Así que Dios te bendice a ti para que bendigas a Dios y para que bendigas a otros. Ese es el punto. En este día tiene que ir, ¿verdad?, de la mano la oración. David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, limpia de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. ¿Te das cuenta? O sea, David dice, pequé, soy pecador, para que Dios sea reconocido justo en su palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Entonces David ahí mismo lo aclara, porque ya se sabe que todo hombre es pecador. Cuando un niño nace, hermanos, en realidad lo que se trajo fue un pecador al mundo, literalmente, porque todo niño, toda persona que nace bajo la maldición de Adán, ¿verdad?, es un pecador, hasta que no llega al punto de poder ser adolescente y entender el bien y el mal, y poder arrepentirse por su propia cuenta, ¿no? Para poder caminar con el Señor el resto de su vida, como tuvimos que hacer muchos de nosotros. Pero el punto es en que nosotros, ¿verdad?, tenemos este mandamiento del Señor, ¿no? Que nosotros tenemos que entender que Dios quiere que nosotros lleguemos al arrepentimiento, ¿verdad? Y yo siento en mi corazón una carga grande por tanto cristiano, ¿verdad? Mucha gente de la iglesia que no viven una vida de arrepentimiento, no han llegado a concluir que es por la iglesia que el mundo está como está, porque nosotros los cristianos no hemos hecho lo correcto. Y en realidad nosotros los cristianos podemos pedirle perdón a Dios, ¿verdad?, por los pecados nuestros y también por los pecados de la humanidad, ¿verdad?, de la ciudad donde vivimos, etcétera, etcétera. Yo creo que si nosotros estamos limpios porque nos hemos arrepentido delante de Dios, porque no estamos en lo que tenemos que estar, ¿verdad? Entonces Dios va a traer, ¿verdad?, un avivamiento sobre nuestras vidas. Aquí en Segunda de Crónicas 7:14 hay un texto, ¿verdad?, que se usa y dice, si se humillare mi pueblo, ¿verdad?, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren
y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ¿verdad? Esta es la consecuencia del arrepentirse, ¿no? El Señor en Mateo 11:28, si ves conmigo también dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, ¿verdad? Dios promete esto, y la verdad que la carga, hermanos, es la falta de arrepentimiento, la falta de pedirle perdón a Dios, porque cuando uno le pide perdón al Señor, el Señor te sana, el Señor te levanta, el Señor te restaura. Y la verdad es que muchas personas dicen: pero ¿y de qué me arrepiento, pastor? ¿Verdad? ¿De qué me arrepiento? Pero por favor, ponte a pensar en lo que te estoy predicando esta mañana. Lo estoy haciendo de la manera más respetuosa, de la manera más tranquila posible, pero quiero que cuando termine esta predicación te quedes en tu mente y te pongas a pensar que sí tenemos que tener una vida donde le pedimos perdón al Señor, ¿verdad? La Biblia dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, ¿verdad? Y luego dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden. O sea que cada día tiene que ser un día en que nosotros tenemos en la punta de la lengua el Señor perdóname, ¿verdad? Porque el salmista David decía: líbrame hasta de los pecados que me son ocultos, ¿verdad? Porque a veces uno no sabe que está mal, por decirlo así, ¿verdad? Uno no sabe que está mal. Y por eso es bien importante que uno tenga esta actitud de humillación y de entrega a Dios. Por eso dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿verdad? Y yo os haré descansar. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿verdad? Ahí está el descanso del alma, ¿no? En el arrepentimiento, en la humildad, por decirlo así. Porque acuérdate que la humillación, la humildad y el arrepentimiento son básicamente lo mismo. Por eso dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿no? Y yo quiero que tú entiendas que este pasaje es un pasaje para cuando Salomón inauguró el templo, ¿verdad? Y se hicieron muchos sacrificios de ovejas, ¿no? Y estos sacrificios se hicieron para la gloria de Dios. También cuando el ángel de la muerte iba a pasar sobre Egipto, ¿no? Se hicieron sacrificios, un cordero por familia. Miles de sacrificios se hicieron ese día. Y se hicieron para protección en Egipto. Pero aquí, antes de Salomón, ¿verdad? Al inaugurar el templo de David, ¿no? Que fue terminado y edificado por Salomón, Salomón se puso a orar y le pidió al Señor que por favor trajera su bendición sobre el templo. Y Dios, contestando la oración de Salomón, ¿verdad? De que bendijera el templo, entonces le dice estas palabras, ¿no? Si se humillare mi pueblo, en medio del cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mediante tú, qué ofrecimiento más maravilloso, ¿no? Y alguno dijera: sí, pero eso fue para aquel tiempo. Y es cierto, fue para aquel tiempo, ¿verdad? Esa fue una promesa que Dios hizo sobre Israel. Porque nosotros somos de un pacto diferente. Nosotros no somos de este pacto del templo, ¿verdad? Acuérdate que el concepto de templo en nuestra dispensación hasta cambió, porque ahora el templo ya no es un edificio, ahora el templo somos nosotros. Entonces tiene muchísimo más significado, ¿no? El que nosotros nos podamos arrepentir para que el Señor ponga sus ojos y estén atentos sus oídos a nuestra vida, ¿verdad? A nuestra persona, literalmente, porque ahora nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Ahora Dios habita en nosotros. Entonces, cuando con mucha más significancia todavía, Dios va a oír desde los cielos, va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra, que es lo que más necesitamos. Entonces, no te estoy sacando de contexto, porque una cosa es el Antiguo Testamento, otra cosa es el Nuevo Testamento. Pero, por ejemplo, en el libro de Efesios 4, ¿no? Y si quieres verlo conmigo, en Efesios 4 dice algo muy interesante con respecto a lo que nosotros estamos viviendo como iglesia. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, fíjate, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, ¿no? Que es donde más bien se ubica, ¿verdad?, los problemas que tienen la mayoría de creyentes, ¿verdad? La falta de arrepentimiento, de no llevarse bien con las personas, de no ser fiel en tu iglesia, de no ser fiel
a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. O sea, dice con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿verdad? Esa es la exhortación que el apóstol hace, ¿no?, a los efesios, ¿no?, que tenemos que tener humildad y mansedumbre, ¿verdad? Que tiene que ver precisamente con la humillación. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Eso es precisamente el arrepentimiento, porque la carne, hermanos, es muy orgullosa. La carne es muy soberbia, es muy arrogante, ¿verdad? Y estoy hablando, por mi persona, pues, cómo nos cuesta, ¿verdad?, tener misericordia de las demás personas, cómo nos cuesta, tú sabes, bajar el tono, ¿no? Tenemos muy mal carácter y de todo eso nos tenemos que arrepentir, porque la tierra está llena de violencia, la tierra está llena de odio, ¿verdad? Y nosotros hoy más que nunca como hijos de Dios, aunque todo lo que oímos y todo lo que vemos también nos pone de mal carácter, nos pone violentos, nos hace cambiar nuestra perspectiva de lo que realmente es el Evangelio, hermanos. Pero si nosotros vivimos una vida de arrepentimiento, si nosotros logramos que el Espíritu de Dios nos lleve a un punto en que nos diga, mira, tú estás mal. Por eso es que no es popular esta predicación, porque el arrepentimiento, hermano, es reconocer que yo estoy mal, ¿viste? Y ahí es donde básicamente casi por adicción a la carne, por decirlo así, porque vuelvo y repito, la carne es orgullosa y arrogante. La carne nunca quiere arrepentirse porque considera que no necesita arrepentirse, ¿no? Que fue en el principio cuando hablé de David y Saúl, ¿no? Saúl, por ejemplo, él sabía que le había fallado a Dios, sabía que no había hecho lo correcto. Y cuando Samuel vino le dijo, Dios te ha cortado, Dios te ha quitado del reino, le dijo, Dios ya no está contigo. Y él le dijo, pero por lo menos siquiera cuando salgamos de aquí, le dijo, salí conmigo. Como quien dice, lo único que a él le gustaba, lo único que él perseguía, fíjate, Saúl, lo único que le interesaba era el qué dirán, ¿verdad? El qué dirán. Hermanos, ¿de qué nos sirve que la gente nos apruebe? ¿De qué nos sirve a nosotros que alguna gente diga, o de qué nos sirve aparentar lo que no somos, hermano, si el que realmente manda es Dios, ¿verdad? Y ahí es donde está la diferencia entre Saúl y David. Saúl no se arrepentía, hermano, pero David, a pesar de que, como nosotros, ¿no?, a veces nos ponemos cabezones en algún tema, ya sea porque tenemos problema con alguien, no nos llevamos bien con la gente, ¿verdad? Y ahí nos ponemos cabezones y ponemos excusas, no por esto, yo no quiero a esta persona por esto, no porque no hicieron esto. Y siempre tenemos un pero, ¿no?, acerca de por qué peleamos con la gente. Pero la verdad es que Dios dice, hermanos, que nosotros tenemos que perdonar al que nos ofende, porque si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos perdonará a nosotros. Ahí es donde está basada la sanidad de la tierra, pues la sanidad de tu chequera, la sanidad de tu cuerpo, la sanidad de tus relaciones, ¿verdad? ¿Cuáles relaciones? Bueno, relaciones con tu esposa, con tus hijos, con tu jefe de trabajo. El arrepentimiento, amados hermanos, es la base para que nosotros tengamos una vida de éxito y de bendición. Por eso vuelvo y repito, Juan el Bautista dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús apareció fue lo primero que dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. A este reino, hermanos, solo se entra, y los beneficios de este reino solo se reciben cuando uno verdaderamente se arrepiente delante de Dios y le pide al Señor perdón, ¿verdad? Y, Señor, perdóname todos los días, Señor, perdóname. Y cuando el Espíritu de Dios habla a tu corazón acerca de arreglar cuentas, acerca de hacer llamadas de teléfono, acerca de comunicarte, acerca de rendirte, acerca de dar tu brazo a torcer, acerca de la humildad, ¿verdad? Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es mucho lo que el Señor nos pide, pero más sin embargo, escucha, el atrancón social que tenemos es precisamente porque la iglesia no está donde debería de estar. No podemos orar por otros si ni siquiera podemos orar por nosotros mismos. Y ahí es donde está la exhortación. El tiempo que estamos viviendo es difícil, tenemos que entrar dentro de lo que Dios nos está tratando de decir. Mira, para que no nos quedemos en el Antiguo Testamento, en 1 Juan 1:9, hay un texto que me gusta mucho, que quisiera compartirlo contigo, porque verdaderamente nos dice, ¿verdad? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿verdad? Así que yo considero con todo mi corazón que aunque nos cueste, hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, a David, vuelvo y repito, perdona que regrese a la vida de David y de Saúl, pero es que para mí son dos ejemplos bíblicos cruciales, pues. David, aunque le costó arrepentirse y Dios tuvo que sacarle a luz, básicamente tuvo que sacar los trapos al sol, ¿verdad? Y le tuvieron que hacer una parábola ahí de una ovejita y un rey que se robó la ovejita. Tú lo sabes, cuando Natán vino y le tuvo que hacer ese cuento para que David lograra escupir el pecado. Dice, ¿qué le hacemos a ese hombre que se robó esa ovejita ajena teniendo ovejas? Y dice, ese tipo debe morir. Y le dice el profeta, tú eres ese tipo. Tú eres ese tipo. O sea, fíjate tú hasta qué punto David, que tuvo una gran comunión con Dios, hasta qué punto lo tuvo que llevar el profeta para que escupiera el pecado, ¿verdad? Y cuando lo escupió, se tuvo que arrepentir, que es la única diferencia entre Saúl y David. Saúl nunca se arrepintió. Mira, él le gustaba la apariencia, le gustaba, tú sabes, presumir y le gustaba andar socialmente, ¿verdad? Y así anda muchos cristianos y así andamos muchos de nosotros. Pero Dios conoce el corazón. Y Saúl terminó consultando a una adivina, fíjate, tuvo que ir a una hechicera porque ya Dios ya no le habló. ¿Por qué? Porque dice que el que encubre su pecado no prosperará. Eso es la verdad. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia del Señor. Y Saúl nunca lo confesó, sino que siguió en la apariencia y entonces comenzó a endemoniarse y cada vez endemoniaba más. Te das cuenta que David tenía que tocarle el arpa, tenía que tocarle musiquita para que se calmara. Pues ahí fue donde se endemonió literalmente. Y yo te digo esto, hermano, hay muchos cristianos que están comenzando a ser esclavos. Antes solamente eras deprimido, ahora estás oprimido, porque son pasos, ¿verdad? Especialmente cuando se trata de la falta de perdón. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay que resolver eso inmediatamente. No podemos seguir con el corazón prácticamente lastimado, ¿verdad? No podemos estar en lo que no debemos estar. Y cuando nosotros sabemos que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, está a cargo de nuestras vidas, nosotros tenemos que como abrir el corazón y decir, Señor, perdóname. ¿Te das cuenta? El diablo no le gusta que hablemos lo que estoy hablando, porque estas interrupciones electrónicas no son casualidad. Como cuando uno predica el evangelio y alguien se va a arrepentir, fíjate, pasa de todo, ladran los perros, suena el teléfono, tocan a la puerta, o sea, pasa 40,000 cosas cuando se está hablando del arrepentimiento. Porque cuando se predica el evangelio se dice, ¿desea usted recibir el regalo de vida eterna que Jesucristo le ofrece? Y la persona tiene que decir, sí. Entonces, ¿cómo lo hago? Dice, bueno, arrepiéntase de sus pecados y reciba a Cristo en su corazón. Entonces, ahí, como dicen en inglés, all hell is going to break loose with a bunch of distractions, con un montón de distracciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no, ¿verdad?, entendemos este tema, y el diablo se va a encargar de que no lo entiendas, ahí el Señor está hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. Vuelvo y repito, Saúl fue a una hechicera, ¿verdad?, y terminó suicidándose literalmente. Dice que él pidió a su escudero que lo matara, pero el escudero no quiso hacerlo. Entonces Saúl se echó sobre su espada, no, se puso la espada en el pecho y se echó sobre ella y se suicidó. Así terminó Saúl, ¿verdad? Porque la rebeldía, la hechicería, la falta de arrepentimiento, ¿verdad?, la falta de sensibilidad en tu corazón para recibir el primer testimonio del Espíritu Santo. Y me dice, ¿de qué está hablando usted? ¿Cuál es el primer testimonio del Espíritu Santo? Bueno, ahora te lo voy a decir. Dice la Biblia que Él convencerá al mundo y también a los cristianos, por supuesto, porque cuando hablamos del mundo, nosotros estamos viviendo en este mundo. Dice, Él convencerá al mundo de pecado. El primer testimonio del Espíritu Santo es decirte, tú estás mal. Pero muchas veces hacemos, tú sabes, nos hacemos del oído que no sirve y no queremos hablar de este tema, no queremos hablar de ese pastor, toca otro tema, yo necesito trabajo, yo necesito liberación, yo necesito sanidad. Hermano, yo te digo a ti que si uno entra por esta puerta, ¿verdad?, de decirle, Señor, perdóname, y muchas veces hay que inclusive decirle, Señor, perdóname y líbrame de los pecados que me son ocultos, porque a veces uno está mal y uno no lo sabe. Por eso dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas
cuando las cosas no funcionan, cuando todo está trabado, cuando no hay trabajo, cuando no hay bendición, cuando no hay salud, cuando no hay ideas, cuando no hay visión, cuando no hay futuro, cuando no hay propósito, hay algo que está mal. Y uno tiene que ir y tirarse de cabeza buscando el rostro de Dios y decirle: Señor, no es que yo esté condenado, Señor, tú me salvaste y tú me liberaste, pero si hay algo, Señor, que yo tengo que confesar, que si hay, Señor, muéstramelo y revélamelo. Y Dios te lo va a mostrar. Porque muchas veces usamos ese versículo, no, clama a mí y yo te responderé, de una forma positiva, ¿no? Siempre se usan estos versículos para algo. Dios me va a enseñar algo que yo no conozco, y a lo mejor es tu pecado o mi pecado que Dios nos va a revelar. Y cuando Dios nos hable y Dios nos diga, hermano, digámosle: Señor, perdóname. Porque si no lo hacemos, ¿verdad?, Dios no va a poder actuar en nuestras vidas. En Colosenses 3, básicamente aquí casi voy terminando, pero este libro de Colosenses me gusta mucho porque es un libro que revela tantas cosas. Dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ¿no? Y aquí viene: si se humillare mi pueblo, en medio del cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. ¿Viste? Es la misma cosa. Aquí está. Estamos en el antiguo pacto, segunda de Crónicas 7:14. Pero si vas a Colosenses 3, dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo. Porque en aquel tiempo Israel era el pueblo de Dios, pero en este tiempo la iglesia, nosotros somos el pueblo de Dios. Y Dios está lidiando con nosotros. Entonces estamos en esta dispensación, en el pacto nuevo, ¿no? Dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué tremendo, ¿no? Dice también: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas las cosas, todas estas cosas. Mira cómo exhorta a la iglesia. Dice: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, ¿no? O sea, pues, como quien dice: hey, no podemos jalar para el mundo y pensar que Dios nos va a bendecir, ¿no? Y no quiero que te condenes en esto, pero dice: vestidos pues como escogidos de Dios, verso 12. Colosenses 3:12 dice: escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre y de paciencia. Ya qué exhortaciones más tremendas. Y esto es no en la dispensación nuestra, que Dios nos pueda encontrar así, hermanos, ¿no? Que podamos ser humildes, que podamos humillarnos, que podamos tener paciencia, que pueda salir de nosotros el odio, la ira, el rencor, la gritería, los malos deseos, avaricia, codicia. Dios quiere bendecirnos, porque este texto de segunda de Crónicas 7:14, donde yo estaba hablando, dice: si se arrepintieren, ¿no? En Apocalipsis 3:19, este texto de Apocalipsis 3:19 dice: sé pues celoso y arrepiéntete, ¿verdad? Le habla a la iglesia. Y si no, vendré y quitaré tu candelero. O sea, imagínate, si no hay luz, ¿cómo vamos a caminar sin luz? ¿Cómo vamos a ir adelante sin luz, hermano? Miren, la Biblia dice, escuche bien esto, iglesia: Dios es paciente para con nosotros. No dice para con todos, porque algunos dicen: Dios es paciente para con todos, porque la iglesia siempre está echándole el muerto al mundo, ¿eh? Dios es paciente para con todos, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la Biblia no dice Dios es paciente para con todos, dice Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De pronto ese texto no es para los mundanos, ese texto es para los cristianos. Ese texto es para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente, con humildad, con entrega, ¿no? Humillación, constantemente. Nosotros los cristianos andamos muy arrogantes, muy engreídos, tú sabes, preponderantes. Creemos que no, siempre usamos los textos, no, nada es imposible para Dios. Claro, nada es imposible para Dios siempre y cuando sea tu interés personal. Pero sí, algunas cosas son imposibles para Dios si uno
no se arrepiente. Y esto solamente es con respecto a nosotros, ¿no? Estoy diciendo esto porque hay gente que dice que nosotros limitamos a Dios. Papito, a Dios no lo limita a nadie. Si tú no quieres, Dios se busca a otro. Si eso fue lo que hizo con Saúl, le dijo: Dios se ha buscado un prójimo mejor que tú, le dijo. Dios te ha cortado para que no seas rey. Dios se buscó a uno conforme a su corazón, ¿verdad? Y ahí está en la escritura. Dios nunca careció de mano de obra. Si no quieres tú, quiere otro. El punto acá es, escucha lo que el Espíritu de Dios nos dice. ¿En dónde nos vamos a ubicar, verdad? ¿Cómo vamos a manejar lo eterno, hermanos? A veces perseveramos en las cosas que se ven nada más. No, nosotros no perseveramos en lo que se ve. Nosotros perseveramos en lo que no se ve, ¿verdad? Y el punto final es que nosotros, hermanos, tenemos que darnos cuenta que Dios quiere sanar la tierra, ¿verdad? Cuando Dios sana la tierra, hermanos, es maravilloso. Te lo voy a volver a leer. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, número 1, oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, ¿verdad? 3 cosas acá: humillación, orar, buscar y convertirse, ¿verdad? Dice: entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ¿verdad? Y el sanar la tierra implica la bendición de Dios sobre nuestras vidas y que nosotros también podamos ponernos en la brecha por otras personas. Hermanos, quiero decirte que es momento de poder llegar a un punto en que tenemos que reconocer que estamos mal, ¿verdad? Hay áreas de nuestra vida que inclusive no conocemos en donde estamos mal, y creo que esa es la razón por la cual no viene la bendición sobre nuestras vidas. Pero te voy a decir esto: Dios le va a dar visión, Dios le va a dar ideas, Dios le va a dar propósito y destino a la persona que logre llegar a este punto que te estoy tratando de predicar. Si uno deja de ser preponderante y analizarse a uno mismo, dice: no, yo estoy bien, dice todo el mundo. I think I'm fine, I don't think I have a problem. El solamente hecho de ser seres humanos, eso ya nos deja saber que tenemos un problema. Te lo voy a volver a leer para que no quede ninguna duda y ya entonces termino con esto. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Gloria a Dios por eso. Y limpiarnos de toda maldad. Fíjate bien, dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque constantemente, hermano, constantemente estamos fallándole a Dios y nunca nos arrepentimos de eso, sino que seguimos una vida casual así. Entonces se va endureciendo el corazón y no somos para nada sensibles a la voz del Señor. Entonces, si es gritería, si hay celo, desconfianza, temor, duda, ¿te das cuenta? Porque todas esas cosas vienen a tu vida porque el amor de Dios no está manifestado en plenitud. Y esto es precisamente porque nunca nos rendimos al Señor y le decimos: Señor, perdóname. Una vez más, dice: si Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Y creo que Estados Unidos necesita una iglesia arrepentida. Si la iglesia está arrepentida y restaurada por Dios, porque dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, entonces Dios sí puede escuchar a una iglesia, y esa iglesia debe orar, ¿verdad?, para que Dios nos permita vivir quieta y reposadamente. Esa es la verdad. Ahora, que si vamos a llegar ahí hoy, I'm not sure about that, but for sure, at least this is the opening to this idea. Esta es la apertura a esta idea, ¿Será que estoy mal? That's a good question. Maybe I'm not doing something right, and God needs to show me that. That's a good question. Y creo que deberíamos darle lugar a esa pregunta, esa autocuestionamiento. Señor, ten misericordia de mí. Oremos. Padre, en esta mañana queremos ser sensibles al testimonio de tu Espíritu. Queremos escuchar tu voz, Padre. Y no queremos ocultar, Señor, nuestros pecados detrás de oraciones hipócritas. Señor, perdona por la avaricia, perdona por la codicia, perdona por el enojo, por la ira, por el temor. Señor, perdónanos. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que tú derrames tu bendición sobre la iglesia, sobre tu pueblo, sobre aquellos que hemos
confesado, Señor, a Cristo como nuestro Señor. Te pedimos que señorees en las partes más íntimas de nuestra vida, Padre. Entra a esta casa, Señor, entra a este templo y límpialo, Señor. Sabemos que el celo de tu casa te consume, Padre, y sabemos que el celo, Señor, es como verdaderamente llegar a un punto de decir: no puede ser que yo pierda la bendición, ¿verdad? No puede ser que otro se la lleve la bendición. Dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por nuestra salvación, gracias por la vida eterna y gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Te lo pedimos de todo corazón, Padre, y permítenos estar en la brecha por las necesidades de familia, gente que te necesita, Padre, tanto como nosotros te necesitamos. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, en esta mañana yo me arrepiento de mis pecados y te pido perdón, Señor, genuinamente. Dile: Señor, perdóname, Padre. He sido indiferente a ti, Señor. No he puesto atención a las cosas importantes, Padre. He vivido una vida efímera, una vida frívola, Señor. Una vida sin sentido, Padre Santo. Te pido, por favor, perdóname en este día y restáurame, Señor. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, yo confieso que tú eres mi Salvador y mi Señor, y en esta mañana, Señor, te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Gracias, Señor Jesús. Si haces estas oraciones, estoy seguro que Dios está cambiando verdaderamente tu vida. De una oración simple y sencilla como la que acabas de hacer, viene y se produce la vida eterna. Escucha bien, porque no hay nada que podamos hacer para salvarnos, pero el mensaje del reino es claro, hermano: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si tú lo hiciste de corazón en esta mañana, escúchame bien, si como yo te has levantado por la mañana y le has dicho: Señor, si hay algo que no está bien en mí, please, muéstramelo. Y de antemano, Señor, perdóname, Padre, perdóname. Háblame, Señor, y guíame. Y yo te voy a decir esto: que un corazón contrito y humillado no rechaza el Señor. Lo dice claramente la Escritura, y no quiero tardarme en esto, pero dice el Salmo 51 esto. Mira, dice: líbrame de homicidios, oh Dios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios, porque yo los daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dice: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces, dice, te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto de ofrenda del todo quemado. Dice: entonces ofrecerán becerros sobre su altar. O sea, lo más importante es el arrepentimiento, porque después cualquier otro sacrificio Dios lo recibe. Pero el problema es que, vuelvo y repito, el que encubre su pecado no prosperará. Y eso es un círculo vicioso, hermano. This is like those little hamsters and that crazy wheel just going, back and forth, and circles and circles. Es como esos pequeños ratoncitos que están en una rodita dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. No habrá productividad, no habrá bendición, no habrá liberación, no habrá provisión de Dios, ¿verdad? No habrá abundancia del Señor en nuestras vidas hasta que nosotros no lleguemos al punto de decirle: Señor, perdóname.